Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. En el vídeo de hoy voy a estar quitando la decoración de Navidad para renovar el aire de mi casa y que todo se vea más ligero y despejado. Y al final del vídeo nos iremos a Pepco a ver algunas novedades de la última colección. Así que si todavía no habéis quitado la decoración de Navidad, vamos a hacerlo juntos, y si ya lo habéis hecho, os invito a que os preparéis un cafecito o lo que queráis y que os pongáis cómodas y cómodos en el sofá. Este vídeo lo grabé encontrándome bastante mal, tenía malestar general, dolor de garganta, mucha tos. Y bueno, de hecho estos días he estado un poquito malita y todavía sigo igual, así que voy a hacer un esfuerzo para poner la voz y os pido perdón porque la tengo bastante perjudicada. Voy a empezar desmontando el árbol de Navidad, que es lo que da más faena. Ahora estoy quitando las luces y la verdad es que es bastante tedioso, aunque siendo sincera prefiero quitarlas a ponerlas. Montar el árbol siempre se hace con mucha ilusión, pero desmontarlo da bastante más pereza. Las luces, para guardarlas, las enrollo en una especie de rulo, que es donde venían originalmente, y así no se enredan. Y para el árbol tengo una bolsa muy grande que es impermeable, que compré en Amazon y es específica para guardarlo. Otros años, además, envolvía en plástico transparente cada parte del árbol, pero esta vez, como os comentaba, no me encontraba muy bien y no tenía ganas de complicarme demasiado, así que lo metí en la bolsa y ya está. Ahora paso el aspirador porque después de desmontar el árbol ha quedado todo lleno de ramas y de nieve, y así ya puedo volver a colocar las cosas que van aquí todo el año. La verdad es que tenía muchas ganas de volver a ver este rincón y recuperar la normalidad. Tener de nuevo la palmera, el sillón, porque como os he comentado en otros vídeos, es un rincón que me gusta muchísimo y que además utilizo mucho para sentarme a tomar el café, leer o simplemente desconectar. Es un espacio que me encanta y que disfruto un montón. Estas últimas semanas está llegando mucha gente nueva al canal, así que aprovecho para daros la bienvenida y daros las gracias. Espero de corazón que os sintáis muy a gusto aquí y que os quedéis. Y por supuesto, a todos los que lleváis tiempo conmigo, incluso desde el principio, gracias por seguir aquí y por acompañarme siempre. Para limpiar prácticamente todo hoy voy a estar usando el multiusos de Fabulosa, que tiene aroma navideño. Lo compré en Navidad en Action y quiero terminarlo porque ya he hecho pedido de jabón y estoy esperando que me llegue. Me preguntáis mucho por esta planta, es una palmera artificial pero está súper lograda. La compramos en un garden y la verdad es que queda muy natural, además del mantenimiento es muy fácil porque solo hay que quitarle el polvo y ya está. Hace
hace como 7 años que la tenemos. Se le han caído algunas hojas, pero como tiene tantas, pues no se nota. Y el sillón es de Belliani y lo compré en Amazon. Hoy no voy a aspirar el sofá porque tenía muchas cosas que hacer y bastante decoración que quitar, y al no encontrarme muy fina quería hacer solo lo justo. Eso sí, quería apartar la mesa de centro para poder aspirar bien la alfombra porque le hacía bastante falta. En el sofá simplemente voy a colocar bien los cojines y la manta, y voy a cambiar alguna funda de cojín más navideña por una normal. Estoy contentísima con esta alfombra, la volvería a comprar 100%. Es el modelo estoense de IKEA en color hueso y de 2 por 3 metros, que es el tamaño más grande. También hay otros colores y otros tamaños. En cuanto a calidad-precio, me parece de lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado. Creo que cuesta 129 euros y para ser una alfombra tan grande y con esta calidad, creo que está muy bien. Ya hace más de un año que la tengo y cuidándola un poquito se mantiene perfecta. Esta es la vela que os comentaba el otro día en un vídeo cuando os contaba que las nuevas velas de vainilla de Mercadona las han cambiado y ya no son las mismas y no me gustan nada. Ahora estoy comprando esta que es de Bonpreu, un supermercado de aquí de Cataluña, que para mí es la más parecida a las antiguas velas de Mercadona. Ahora voy a quitar la decoración de Navidad de la habitación, aunque la de las estanterías podría haberla dejado un poco más, pero me apetecía ver el espacio más ligero, así que aproveché para quitarlo todo y limpiar también las estanterías y el tocador. Por si alguien no me conoce, yo siempre primero paso el plumero atrapapolvo, este en concreto es de Mercadona, aunque hay de otras marcas como por ejemplo la marca Swiffer.
Lo que hago es retirar primero el exceso de polvo para que después, al limpiar con la bayeta y el producto, no se quede toda la pelusa y el polvo pegado a la bayeta, porque al final estaríamos ensuciando más que limpiando. Y además de esta forma la bayeta se mantiene limpia durante mucho más tiempo. La verdad es que yo ya no podría limpiar de otra forma, aunque por supuesto cada uno tiene que hacerlo como le vaya mejor. Para limpiar el espejo del tocador voy a usar este limpiacristales de Mercadona, que es en aerosol y es mi favorito para limpiar cristales y espejos. Huele un poco fuerte, eso es verdad, pero el resultado es espectacular y a día de hoy no he encontrado ningún producto que los deje tan bien. Ahora es el turno de la chimenea. Esta guirnalda que puse me encanta cómo queda, pero ya es hora de quitarla. La compré en Action, tiene luces, funciona con pilas y me costó muy poco, no sé si fueron 7 u 8 euros. Eso sí, a la mínima que la mueves pierde bastantes hojitas y luego tienes que estar pasando el aspirador. Por último voy a pasar el aspirador por toda la habitación y al mover la silla del tocador se salió una especie de tope que lleva en la pata para regularla y evitar que cojee. Este tipo de topes funcionan a rosca, así que simplemente hay que ir enroscando más o menos en función de si la silla cojea o no. Este taburete es de Temu, es de borreguito y la verdad es que estoy súper contenta con él. Me gusta mucho cómo queda y además es bastante cómodo porque tiene respaldo. Voy a seguir con la entrada quitando la decoración navideña. Esa corona que tenía en la puerta es del Corte Inglés y es muy bonita pero suelta bastante purpurina, así que es un poco delicada. Después voy a seguir con el espejo al que le había puesto un lazo que compré en un bazar y por último voy a seguir con el mueble, quitándolo todo, aprovechando para limpiarlo bien y poner una decoración un poco más ligera. Para mí es importante que la entrada de casa esté ordenada. Es algo que me gusta ir revisando de vez en cuando porque, por ejemplo, en el perchero, sobre todo ahora en invierno, se van acumulando muchas chaquetas y al final hay que ir recogiendo las que no se usan. Más que nada porque es el primer sitio por el que entramos en casa, la primera impresión y es lo primero que nos transmite esa energía.
Por último me voy a la cocina donde voy a hacer poquitas cosas, básicamente vaciar el lavavajillas y quitar la poca decoración navideña que quedaba. En el fregadero tenía algunas cosas que lavar, así que lo primero era vaciar el lavavajillas para poder despejarlo todo bien. También tenía que quitar la cortina de luces, que la verdad es que me gusta mucho cómo queda y llegué a plantearme dejarla todo el año, pero al final he preferido quitarla porque entorpece un poco a la hora de abrir bien la ventana y también a la hora de limpiarla. El rincón del café ya lo había cambiado hace unos días porque suele ser siempre lo primero que cambio cuando estoy cansada de la decoración y como es un momento lo hago enseguida. Estos días que me estoy encontrando mal es cuando más valoro la salud y lo importante que es encontrarse bien. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Sobre todo en casa, donde siempre hay cosas que hacer, lavadoras que poner, platos que fregar, ropa que doblar. Y cuando no te encuentras bien y no tienes ganas ni cuerpo para hacer las cosas, todo se va acumulando. Y es verdad que piensas, bueno, no pasa nada, puedo esperar, pero es justo en esos momentos cuando te das cuenta de lo importante que es estar sano. Y en mi caso es una simple gripe que se curará y ya está, pero hay personas que están pasando por situaciones de salud mucho más complicadas. Con esto lo que quiero decir es que la salud es lo más importante que tenemos, sin ella no tenemos nada y debemos valorarla cada día. Bueno, ya habéis visto que para quitar la cortina de luces me tengo que subir a la encimera, igual que para ponerla, y cualquier día me voy a cargar la encimera. Ahora voy a aprovechar para limpiar bien la ventana, aunque sea por dentro, porque limpiarla por fuera ya es otra historia. Al final vivo en un piso que es un poco alto y esta ventana da a una galería de un patio interior, así que no tengo forma de limpiarla por fuera a no ser que algún día encuentre uno de esos robots limpiacristales potentes, porque este cristal es doble y tendría que tener mucha succión. Por el momento, para limpiarla por dentro y no tener que volver a subirme a la encimera, voy a usar una mopa a la que le voy a acoplar una bayeta especial para cristales y de esta forma la ventana queda súper bien. También voy a cambiar las tazas de esta barrita, aunque me da mucha pena quitar las tazas navideñas, ya las tengo todas guardadas hasta el año que viene. Me encantaría poder usarlas todo el año. A ver, en realidad nadie nos lo impide y así debería ser. Deberíamos poder usar las tazas que queramos cuando queramos. Pero bueno, de momento voy a poner otras que también me gustan mucho. Y de hecho, la taza de los árboles la voy a dejar como taza de invierno porque creo que también puede servir y además es una de mis favoritas. En estas estanterías me gusta mezclar elementos decorativos como el cuadro o la planta con otros que además de decorar también sean útiles. Por ejemplo, botes bonitos para guardar el azúcar, el té o el café. Tener preparado para chocolate caliente en un bote bonito ahora en los meses de invierno que apetece prepararte una taza de vez en cuando y alguna taza o algún cuenco que además de decorar también puedas usar en el día a día. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Y ya con toda la decoración de Navidad quitada, por último en la cocina voy a hacer lo que sería la rutina diaria, despejar un poco el fregadero y fregar estas cositas que tengo aquí, más que nada para que no se me acumule demasiado la faena para después. Dealing with emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head.
I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, love you a little bit more. 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 How do you move on when everything is wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what you said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. También voy a limpiar un poco las encimeras y la placa de inducción por encima, porque la verdad es que estaba bastante limpia y cuando no tiene mucha suciedad le doy también con el mismo multiusos con el que limpio la encimera y queda muy bien. Y para terminar, repasar un poco los muebles de la cocina por fuera, ya que, como sabéis, son de alto brillo y las huellas se quedan marcadas con mucha facilidad. Para limpiarlos siempre utilizo una mezcla de 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol. En este caso yo uso alcohol perfumado de Mercadona, pero podéis usar el que tengáis en casa. Y no hace falta secar después porque no queda ninguna marca y de verdad que los armarios quedan perfectos. Es verdad que este acabado en brillo se ensucia enseguida y las huellas se marcan muchísimo, pero la parte buena es que también se limpia con mucha facilidad. Gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we feel the night could be surreal. Could be surreal. When the beat drops down low, let it pull you in real close. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? Para terminar nos vamos a Pepco a ver algunas novedades de la nueva colección. El otro día vi que habían traído cositas nuevas y quería enseñároslas. ¿Os acordáis que en el vídeo que subí de novedades de Pepco hace unos 15 días dije que me faltaba alguna taza de esta colección de lacito y que a lo mejor tenía que llegar? Pues aquí la tenemos. Es una taza preciosa y tiene un precio de 4,50. También vi esta bandejita para poner la pastilla de jabón. Tiene un precio de 1,80 €. Que por cierto, por internet he visto que a juego existe el dispensador de jabón. Lo que pasa es que en esta tienda o todavía no lo han traído o lo han traído y se ha agotado. Este espejo metálico dorado cuesta 6 € y también es nuevo. Es perfecto para ponerlo en alguna mesita o en algún tocador. En este vídeo os estoy enseñando solo las cosas nuevas, lo último que ha llegado a la tienda. Hay muchas cosas que no os estoy enseñando porque ya las vimos en el vídeo de novedades de Pepco que subí hace 15 días, así que si no lo habéis visto os invito a que vayáis a verlo. Este cojín también me gustó mucho, tiene un color así como beige y el filito en dorado, tiene cremallera para poder sacar la funda y poderla lavar. Es de 45 por 45 y tiene un precio de 6 €. Se vende con el relleno incluido, así que está genial.
De la nueva colección también han traído este pack de 4 cucharas de postre que tiene un precio de 4,50. Me encantan porque el mango está hecho como de perlitas y queda precioso en contraste con el dorado. También tenemos este colgador metálico en color dorado que puede servir para colgar una toalla o un bolso o lo que queramos y tiene un precio de 2 euros. En la etiqueta pone que es un colgador para baño, pero en realidad lo podemos poner donde queramos. Una de las cosas que más me han gustado de esta colección es este bote de cerámica que además está pintado a mano. Tiene un lazo rosa en la tapa y cuesta 5 euros. Me parece ideal para poner galletas en la cocina, cápsulas de café o lo que quieras. A conjunto con el colgador que hemos visto antes, tenemos este otro que cuesta 3 euros, es del mismo estilo, pero este es un poco más grande, tiene 4 colgadores. Lo podríamos poner en el baño para colgar las toallas o incluso también en la entrada de casa para colgar alguna chaqueta o algún bolso. También me encantó este cojín en forma de lazo rosa. Lo que pasa es que no os puedo decir el precio porque no tenía la etiqueta, aunque siendo Pepco estoy segura de que costará como mucho 6 o 7 euros. Después he visto algunas cosas nuevas también muy interesantes que no son de ninguna colección en concreto, que son de la colección de hogar, como esta alfombra, que me recuerda mucho a las de Zara Home, pero esta es de 120 por 160 y cuesta 30 euros. Esta cajita de cerámica me pareció monísima con el pájaro dorado en la tapa, tiene un precio de 2,50, es pequeñita pero perfecta para guardar cosas pequeñas como joyas, caramelos o incluso tenerla de decoración. Y esta bandeja también creo que es nueva, es de madera con 3 patas, tiene un precio de 6 euros y es perfecta para utilizarla como centro de mesa para poner decoración. Esta plantita artificial me encantó, sobre todo porque viene con esta maceta tan bonita de fibras naturales y creo que tiene un asa para poderla colgar en algún sitio si queremos. Cuesta 7 euros y también quedaría muy bonita en alguna estantería o en algún rincón. Y por último os quería enseñar esta torre de 4 tazas apilables con su soporte que tienen un estampado de flores y pájaros. Creo que es un bonito detalle para regalar y además está muy bien de precio porque cuesta 7 euros. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que como siempre os digo os haya motivado a limpiar vuestro hogar, a quitar la decoración de Navidad si es que todavía teníais que hacerlo y que por lo menos os haya entretenido. Sobre todo si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y también hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!